vamos a darle la bienvenida a nuestro siguiente panelista, el señor Carlos Daniel Fernández Múnera, contador público de la Universidad de Antioquia, especialista en analítica y magíster en ingeniería de la Universidad Nacional. Tiene más de 6 años de experiencia en finanzas corporativas del sector real, liderado en áreas de costos, tesorería en el Grupo Scala. Ha participado en estructuraciones y colocaciones financieras en enfoque ESG y está vinculado en la Facultad de Ciencias Económicas como profesor de cátedra hace más de 3 años. A continuación, vamos entonces a recibir al profesor Carlos Daniel con su conferencia Transformaciones en la contabilidad con el apoyo de nuevas tecnologías de la cuarta revolución industrial. Bienvenido, Carlos Daniel. Bueno, buenas tardes a todos, ¿se escucha? Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Hoy el reto que tengo acá es hablar un poquito sobre transformación digital en el lado de la contaduría, muy ligado por el lado de la analítica, atendiendo pues como a la formación y tratar de entrelazar como temas de la profesión con los temas de tecnología. Bueno, entonces lo primero que vamos a discutir es hacer como unas reflexiones iniciales con ciertas licencias. Nos vamos a salir un poquito de pronto del rigor de lo académico y hablar un poquito sobre estos conceptos, pero como en un sentido más pragmático, más desde la realidad de las organizaciones y ver cómo juntamos estos conceptos posteriormente con unas definiciones sobre los temas de tecnología. Esta primera pregunta la hago yo siempre cuando inicio las clases, cuando apoyo las labores de cátedra acá en la universidad. Son estudiantes usualmente de noveno semestre y pregunto siempre por el objeto de estudio de la contaduría pública y usualmente hay mucho silencio al respecto de cuál es nuestro propio objeto de estudio. Entonces, recordando eso también desde el currículo de la universidad, lo entendemos como la circulación de los recursos desde las esferas de lo social, lo económico y lo ambiental. Todo el tiempo nos hablan de interdisciplinariedad y hay una formación fuerte en interdisciplinariedad y todo el tiempo estamos hablando de eso, pero en los contextos reales y en los contextos organizacionales, ¿cómo se ve la interdisciplinariedad? Se da a través de la interacción de dos cosas. Primero, interacción entre personas, personas diversas con formaciones distintas de muchas disciplinas, y también interdisciplinariedades del lado de los datos. Entonces nosotros desde la formación contable pretendemos resolver la mayoría de los problemas de la organización accediendo a una única fuente de información que es la contabilidad, y eso parcialmente funciona. Pero esto se vuelve enriquecedor en la medida que nosotros somos capaces de vincular otras fuentes de información distintas y conectarlas con la contabilidad. Enseguida vamos a ver como algunos ejemplos y partiendo siempre como desde el contexto de la organización. Habiendo definido como esas dos cosas en ese sentido más práctico, volvemos a otra pregunta. ¿Cuál es el objetivo de la contabilidad? Desde preguntas muy sencillas, como les digo, sin profundizar mucho en los temas académicos, ¿cuál es el objetivo de la contabilidad? Generar información para la toma de decisiones. Básico. Entonces, todo lo que hemos visto hasta acá está conectado con información. Definición de modelo es un tema que también abordamos nosotros desde nuestra formación de manera reiterada. Básicamente, ¿qué es un modelo? Una representación de la realidad. En el contexto organizacional, usualmente se tiende a una representación económica de un esquema de negocio. Y un simulador. ¿Cómo podemos entender un simulador? Un ensayador de cosas. Una herramienta que tiene un modelo por detrás y que me sirve para ensayar cosas. ¿Por qué lo hago a través de un simulador? Porque es muy costoso hacer experimentos en
en la práctica. Si yo voy a hacer un experimento sobre un nuevo esquema de negocio o un experimento sobre un nuevo modelo, metodología de producción, es costoso si lo hago en un ambiente real de una vez o si me voy inicialmente por una simulación apoyada en tecnologías de información. ¿Qué es un sistema de soporte a la decisión? Conectado con todo lo anterior. Básicamente es un software que me ayuda a tomar decisiones. ¿Y por qué yo debo tomar decisiones con un software? Porque soy malo para tomar decisiones. Pues por mi configuración soy malo para tomar decisiones. ¿Qué hacemos nosotros cuando vamos a salir de la casa y determinar si va a llover? Abrimos la puerta, miramos hacia arriba, si está nublado asumimos que va a llover, si no está nublado asumimos que no va a llover y dejamos de interconectar una cantidad de variables que implican o que van a determinar si finalmente va a llover o no va a llover, y eso nos pasa con suma frecuencia en todas las decisiones banales que nosotros tomamos en el día. Pues en nuestra condición de humanos somos malos para tomar decisiones, no tenemos capacidad de interconectar muchas variables y de absorber varias fuentes de información. Cuando nosotros miramos este mismo fenómeno en las organizaciones, ocurre lo mismo. Nosotros no tenemos herramientas que nos permitan capturar todos los inductores de información que nos permiten no tomar una excelente decisión, sino al menos medianamente informado. Entonces, todos esos sesgos y todas esas incapacidades que nosotros tenemos por nuestra propia configuración, y es justamente lo que nos hace más humanos, debemos potenciarlo a través de herramientas tecnológicas. Después de estas definiciones, quisiera como hablar un poquito sobre el rol del contador de gestión. Nosotros entendemos en nuestros contextos organizacionales unos contadores sobrecargados de obligaciones que tienen que responderle a una cantidad de entidades y donde básicamente muchos contadores están enfocados en atender la burocracia estatal, atender a la UGPP, atender a la DIAN, a las superintendencias, a las administraciones municipales, a los N estatutos tributarios de cada municipio, y ahí es donde se va el tiempo que deberíamos estar utilizando para hacer análisis de información que nos permita generar valor, generar rentabilidad y generar externalidades positivas en la sociedad. Entonces, esta definición como del profesional de gestión lo quiero hacer como obviando toda esa parte legalista y enfocándonos solamente en la gestión. Y entiendo ese rol del contador de gestión como desde dos perspectivas. Una perspectiva desde la gerencia del corto plazo y una perspectiva desde la gerencia del largo plazo. Entonces, por el lado de largo plazo, yo veo al contador de gestión como un profesional que debe estar en constante participación de la gestión estratégica de costos de una compañía. Y cuando uno se va a ver un sistema de costos por detrás, al final del día, ¿qué es? Datos y más datos. Debe implementar y administrar las medidas de rendimiento corporativo. Todo lo que no se puede medir no se puede controlar. Si nosotros no estamos generando los incentivos correctos y los lugares correctos para que nuestros equipos cumplan los objetivos de las organizaciones, estamos fallando. Y acá volvemos nuevamente a los temas de información. Y por el lado de gerencia de corto plazo, pues el rol es básicamente preparar estados financieros y contribuir a los ambientes de control de las organizaciones. Pero estados financieros ¿de qué tipo? ¿Será que debe ser el clásico estado financiero donde, o atendiendo a las normas donde vemos ingresos, costos, utilidad bruta y llegamos hasta el EBITDA? No sé si la forma en la que nosotros debamos analizar la información hoy sea la misma que utilizábamos en ese momento. Entonces acá planteo otra pregunta. Hoy he visto que hay algunas conferencias donde se ha abordado también este tema de analítica, pero quiero partir como una reflexión si de esta descripción que yo acabo de hacer del rol del contador
con el manejo de información tendrá alguna relación con el tema de analítica y manejo de datos. Si de pronto ha estado siempre en nuestro lado, pero de pronto nunca lo hemos bautizado con el nombre propio o con el apellido que se requiere. Y para eso quiero plantear como dos cosas puntuales. Lo primero es esta definición tomada pues de un libro, como básicamente qué entendemos por analítica o qué se entiende en el medio por analítica. Y podemos ver que esto está altamente relacionado con lo que mencioné ahorita del objeto de estudio de la contabilidad, los objetivos de la contabilidad, el rol del contador de gestión. Entonces la analítica a menudo implica estudiar los datos históricos para investigar tendencias potenciales, analizar los efectos de ciertas decisiones o eventos o evaluar el rendimiento de una herramienta o escenario dado. El objetivo es mejorar el negocio mediante la adquisición de conocimientos que se pueden utilizar para optimizar. ¿Qué conceptos relevantes hay acá? Entonces, datos históricos. ¿Qué provee la contabilidad? Datos históricos. Investigar tendencias potenciales y mirar los efectos de ciertas decisiones. Ahorita hablaba de un modelo, de un simulador y de cómo nosotros podemos crear escenarios a partir de la información. Entonces, creo yo que la contabilidad finalmente recoge todos estos temas, pero los ha abordado de una manera que por las condiciones actuales es insuficiente. ¿Y qué nos ha faltado? Entonces, cuando uno habla de qué es analítica, es básicamente combinar estos tres elementos: teoría de las decisiones, métodos cuantitativos y tecnología y sistemas de información. Ahorita que planteaba el escenario de costos, cuando uno está creando un modelo de costos, básicamente ¿qué está haciendo? Está combinando estos tres temas, no tiene problemas por los tres lados. ¿Qué problemas tiene por cada lado? Entonces acá necesito encontrar los drivers y las metodologías adecuadas para hacer la distribución. Y cuando hablo de métodos cuantitativos, no necesariamente estoy hablando de lo más sofisticado. En nuestro caso, para un modelo de costos no va más allá de sumar, restar, multiplicar, dividir, sacar promedios. Básicamente así podemos construir un sistema. También nos podemos ir por el lado de hacerlo más elegante y entrar en unos métodos cuantitativos más profundos, y es el deber ser, y nos podemos ir por el lado predictivo, que lo veremos ahorita. Estamos viendo un tema de teoría de decisiones. Desde la formación también tenemos incluidos algunos temas de teoría de las decisiones, y por estos dos lados pensaría yo que estamos bien. En métodos cuantitativos, si bien nosotros tenemos una formación fuerte, creo que nos ha faltado un poco es por el lado del contexto y de entender para qué sirve lo que hacemos en el método cuantitativo. Entonces, vemos tres cálculos, estadística y una cantidad de cosas en el currículo donde finalmente entendemos y aplicamos conceptos, pero ¿cómo se aplica eso en la vida práctica? Ahí es donde nos vemos colgados la mayoría de las veces. Tecnología y sistemas de información es lo que en el medio se conoce como hacking skills, y ahí siento que somos débiles y que tenemos una oportunidad de trabajo y de mejora importante. ¿Cómo nosotros podemos combinar estas tres cosas para hacer que nuestra profesión agregue valor tanto desde el contexto organizacional, desde el contexto de política pública si se quiere, o desde el contexto social? ¿Qué podemos hacer nosotros para que eso ocurra? Como para qué vamos pensando. Acá quiero como plantear algunos desarrollos que pueden ser comunes a nosotros. Traté como voy a hablar de tres formas de analítica y traer como algunos desarrollos que podrían ser comunes a nosotros, que podríamos entender fácilmente. Los primeros que vamos a ver son de analítica descriptiva. Es una forma de analítica, hay tres formas de analítica: analítica descriptiva, predictiva y prescriptiva. La analítica descriptiva básicamente se responde una sola pregunta, que es ¿qué pasó? ¿Cómo nosotros nos respondemos qué pasó desde nuestro contexto?
y desde lo que hacemos. ¿Qué desarrollos creen que podríamos ver acá relacionados con la profesión? ¿Cómo te lo imaginas? Yo traje uno justamente, el primero que estaba planteando acá es un estado de resultados por línea de negocio. Y acá voy a mostrar un indicador, pues esa es una forma de hacerlo, un estado de resultados completo, pero acá yo traje un solo indicador de un negocio para que miremos una forma de análisis que no se sale de lo que nosotros hacemos en el día a día, pero es presentarlo de una forma distinta. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Tuve que borrar pues unos nombrecitos, acá estaban los productos que hay en esta línea. Acá tenemos en el eje izquierdo el porcentaje acumulado de los ingresos, en este eje y en este eje izquierdo tenemos el EBIT acumulado de ese negocio. ¿Cómo llegamos nosotros alguna vez a este análisis? Nosotros teníamos que crear una métrica que moviera las fibras del equipo comercial de la organización. ¿Cómo? Pues la gente funciona con base a los incentivos, generar los incentivos correctos en el lugar correcto y que nos permita alcanzar los objetivos. Entonces, después de pensar y luchar como con el tema de indicadores, llegamos a uno que nosotros llamamos en su momento EBIT-C. Yo no sé si eso existe, pues como les digo acá nos estamos dando unas ciertas licencias que uno se puede dar en los contextos organizacionales donde el formalismo es menor, pero ese EBIT-C lo que quería reflejar es la caja que genera un equipo comercial y cuáles son los productos o las líneas de negocio o los canales de distribución que destruyen valor. Y es una cosa que en principio suena muy sencillo, pues esta gráfica es muy sencilla. Pero si usted se pone a ver esto en el contexto de nuestras organizaciones, en las falencias que tienen las organizaciones en el manejo de información, en los perfiles financieros, una de las cosas que uno se encuentra en las organizaciones es que los perfiles financieros están como detrás de los escritorios, pero pocas veces se atreven a meterse como en las profundidades del negocio y a entender la razón de ser del negocio. Entonces, cuando uno se pone a hablar con sea un contador o un financiero, cualquier persona de este estilo, cuesta trabajo sacar ese tipo de desarrollos. Y adicionalmente, acuérdense que en la gráfica que había ahorita los 3 circulitos, habían teoría de las decisiones, métodos cuantitativos y tecnologías y sistemas de información. ¿Cuál es el sistema de información por excelencia que manejan las compañías en el contexto colombiano? Excel, ¿cierto? ¿Cuáles tienen acceso a SAP, a HANA, a otra cantidad de herramientas? Son contadas con los dedos de las manos. Y a pesar de tener esas herramientas, no implica que la información esté adecuada para poder hacer ese tipo de cosas. Cosas tan sencillas como registrar los ingresos por unidad de negocio. Una pyme en nuestro contexto, ¿cómo tiene su contabilidad? La tiene tercerizada, la tiene con un contador que maneja N.000 empresas y lo que hace es que llegan las facturas a final de mes y esa persona registra como puede sin tener ningún tipo de contexto sobre esa organización. De esa misma calidad es la información financiera que sale. Basura entra en el modelo, basura sale. Entonces el primer trabajo que está por allá en una diapositiva más adelante es hacer todo ese tema de captura y de limpieza de datos, que ahorita lo vemos. Entonces, ¿qué me dice esta gráfica? Esta gráfica me está presentando 3 cosas. ¿Cuáles son los productos que crean valor? ¿Cuáles son los productos que diluyen valor? ¿Y cuáles son los productos que destruyen valor? Entonces, fíjense que esta subida hasta acá, hasta más o menos el 120,
Y en esta, cada puntico es una referencia de producto y el tamaño del círculo obedece al volumen de facturación, o sea, los círculos más grandes son los que más facturan. Quiere decir que todo esto que está en este tramo rojo está destruyendo valor. Es decir, que si yo renuncio a negocios, si yo renuncio a vender este 10% de acá, me voy a ganar el 20% más y haciendo un menor esfuerzo. ¿Será que ese problema lo tienen la mayoría de nuestras empresas y de nuestras pymes? Seguramente sí. ¿Cómo se resuelve? Teniendo información para la toma de decisiones. Y adicional a ese tema de información, ¿qué más se empieza a encontrar uno cuando le plantea a una organización como, mire, es que para que usted se gane el 20% más, usted tiene que renunciar al 10% de estos negocios, porque esos negocios no le están generando rentabilidad. ¿Y qué respuesta se ha encontrado uno a veces? Que se sale pues ya como de todo este tipo de análisis y hace parte más como de nuestra naturaleza latina, es como el temor a renunciar a negocios. O sea, ¿cómo voy a ganar más vendiendo menos? No hace sentido y se empiezan a encontrar también como una serie de apegos a negocios. En un caso alguna vez como, no, es que llevamos 80 años atendiendo ese segmento de negocios y nos han dado la mano todas las veces que lo hemos necesitado y una cantidad de cosas, pero ojo, estamos perdiendo el 20% solo por atenderlo. Entonces, imagínense si uno es capaz de extrapolar este análisis a todas las unidades de negocio y si adicionalmente logra impactarlo con las pequeñas y medianas empresas en Colombia. O sea, las pymes en Colombia son tan rentables que a pesar de todas las ineficiencias y todos los problemas que tenemos por mejorar, siguen dando plata y son las que sostienen la economía del país. Entonces, si uno es capaz de llegar con este tipo de herramientas hacia las pequeñas y medianas empresas, creo que el valor social y económico que está creando es gigante. Acá yéndonos en esta misma línea de analítica descriptiva, entonces yo me puse a pensar como qué otros desarrollos pueden ser comunes a nosotros. Me parece que esto tiene demasiada aplicabilidad en el tema de controles de auditoría y en auditorías en general, en cómo nosotros podemos hacer auditorías eficientes y completas. Yo nunca he trabajado en temas de auditoría, por fortuna, es una rama que no me ha gustado, pero cada vez que tengo una discusión con una persona de auditoría o de la revisoría fiscal, mi llamado es, venga, nosotros ¿por qué seguimos trabajando con muestreos si nosotros hoy tenemos las herramientas y la tecnología necesaria para trabajar con las poblaciones completas? Y de una manera mucho más sencilla y seguramente que si lo hacemos bien nos vamos a demorar menos de lo que lo hacemos con las técnicas tradicionales. Un desarrollo que me gusta muchísimo y que va muy orientado como al tema de la política pública son los reportes de información exógena de la DIAN. Esa gente, creo que el salto evolutivo que hemos dado en materia de información exógena y de la información que nos provee la DIAN, por ejemplo, a las personas naturales para estos temas de declaración de renta es demasiado bueno. Y eso cómo le ayuda también al Estado a mejorar el recaudo, a disminuir la corrupción y una cantidad de efectos colaterales a partir de temas de reporte de información. O sea, ¿y cómo hacemos además de que eso sea fácil? De que además de que a la gente le llegue la información, la gente sola sea capaz de declarar y pagar sus impuestos. La mayoría de las personas no pagan su declaración de renta o no la hacen porque no quieran, sino porque hoy es un tema complejo para las personas del común. Entonces yo creo que la dirección hacia la que va eso es automatizar ese proceso a través de los datos y la información y va a tener unos beneficios bastante potentes e impactantes en el tema de finanzas públicas y en los temas de transparencia y de formación de las personas. Ese es un desarrollo positivo del gobierno y que me parece que debemos resaltar. Es una cosa en la que hemos evolucionado años luz.
A veces en conversaciones, esta me pasa principalmente con estudiantes que se quedan algunas veces de ese reporte de información exógena, del tema de declaración de renta sugerida, por ahí de alguna fintech que está trabajando y promoviendo el tema de hacer las declaraciones de renta de manera automática. Y lo que uno escucha es, les digo principalmente de estudiantes en este caso, es que va a desaparecer el trabajo. A mí me parece que no va a desaparecer, simplemente se va a transformar. Lo mismo pensarían antes de la electricidad las personas que trabajaban en los temas de vapor cargando con carbón los hornos para producir el vapor. Seguramente que lo mismo sintieron, pero finalmente yo creo que todas nuestras actividades no desaparecen, simplemente se transforman y vamos a poder estar en unos roles que agregan mucho más valor a las organizaciones y a la sociedad, enfocarnos a lo que realmente agrega valor y a reducir algunas actividades operativas que sí o sí alguien las tiene que hacer, pero que hacerlas o no hacerlas no va a marcar el rumbo de una organización. Nosotros en la compañía usualmente planteamos un ejemplo y es con firmar cheques. Pues ahora se ve menos por el tema de transferencias electrónicas, pero imagínense cuando la nómina se pagaba completamente por cheques. En nuestro contexto la organización tiene 2.450 empleados, solamente habemos 3 personas que podemos firmar cheques y este tipo de cosas y pagamos la nómina cada 10 días, antes se pagaba cada semana. ¿Cuántos cheques hay que firmar para pagar la nómina en ese contexto? ¿Es una tarea que agrega valor? No, cero. ¿Va a cambiar la organización si se hace? No. ¿Hay que hacerlo? Sí, y llega uno cansado a la casa de hacer una actividad que no agrega ningún valor, pero que finalmente no se puede dejar de hacer. Pasa lo mismo con estos temas de información. Entonces, ¿cómo nosotros empezamos a generar desarrollos que le agreguen valor al tema? ¿Qué desarrollos se nos ocurren? Cuando yo empecé trabajando pues empecé el tema de la práctica, mi rol en ese momento era contabilizar facturas, una cosa sumamente aburrida. Entonces se me pasaban tal vez 4 horas y uno ahí digitando una labor que agrega 0 valor, pero que alguien tiene que hacer. ¿Cómo es ese proceso hoy? Hoy está a través de visión artificial, donde se extraen los caracteres de la facturación y se contabiliza. Y va a ser mucho más sencillo. ¿Y va a ser mucho más sencillo por qué? Por facturación electrónica. Entonces, facturación electrónica simplemente tiene un XML que tiene toda la información. ¿Por qué no generar un desarrollo que te contabilice la información? ¿Estás dejando de hacer algo? No, estás liberando tiempo y carga para hacer actividades que sí le agregan valor a las organizaciones. En México, por ejemplo, que es un país que nos lleva a nosotros ventaja en el tema de facturación electrónica, nosotros abrimos una operación en México el año pasado. Entonces, uno de los retos era la implementación del software, entre ellos el módulo de contabilidad. Y nosotros ahí buscando, obviamente nosotros nos llevamos el software de acá por facilidad y por control. Cuando llegamos allá y nos dicen, no, pero es que aquí no se contabilizan las facturas. Acá todo se hace a través de la interfase del sistema porque tienen algo que a nosotros aún nos falta y es que tú le tienes que decir a tu proveedor cuál es el concepto que sería como el equivalente a la cuenta contable donde tiene que quedar esa factura. Pero, o sea, nos miraban raro cuando es que tienen un problema para contabilizar, ¿cómo así? Para eso es la facturación electrónica y muy seguramente para allá vamos nosotros. Este otro desarrollo que hace parte también del tema de analítica descriptiva y que puede ser común a nosotros es la tendencia a la desaparición de los portales bancarios. Acceder a un portal bancario es un riesgo tanto para las compañías como para los bancos como para la persona que lo opera. Y esto va muy de la mano también con otra actividad del día a día de algunos contadores que en mi opinión es de ese tipo de actividades que hay que hacer, pero que no va a cambiar trascendentalmente el rumbo de las organizaciones y es hacer conciliaciones. Y todo hay que tenerlo conciliado, eso no
no va a cambiar. ¿Cómo se generan este tipo de desarrollos? Entonces, esto se está moviendo bastante, son desarrollos de tipo host to host. ¿Qué significa que sea host to host? Que hay una conexión entre el banco y entre las organizaciones. Y simplemente, ¿qué hacen? Intercambian información. Se comparte una dirección y un puerto donde usted, señor compañía, va a dejar un archivo con información. ¿Qué información tiene? El archivo de los pagos del día o el pago de la nómina. Usted, señor banco, va a dejar un archivo de respuesta diciendo qué pagos fueron exitosos, qué pagos no fueron exitosos. O por el lado del recaudo. Usted, señor banco, me va a dejar acá un archivo que me va a decir cuál fue el recaudo del día anterior, quién pagó, qué facturas pagó. Ese archivo, al estar en ese lugar compartido, en esa carpeta compartida, pues en términos prácticos es una simple carpeta compartida, se va a subir de manera automática al sistema de información. Al otro día tenemos el recaudo actualizado. Es una cosa sumamente sencilla. ¿Esto en qué más aplica? Y son casos de la vida real. Yo estoy hace unos 2 años y medio en la tesorería de la organización, y resolver una pregunta tan sencilla como uno llegar a las 8 de la mañana y cuál es el saldo que tenemos en los bancos, porque desafortunadamente uno no trabaja con un solo banco, sino que trabaja con un montón, y en monedas y en una cantidad de cosas que lo hacen más complejo. Una pregunta que parece tan sencilla, la mayoría de las organizaciones no tiene cómo responderla cuando llega a las 8 de la mañana a la oficina. Le toca entrar portal bancario por portal bancario, descargar el movimiento del día anterior, digitar eso en Excel, y es una labor importante, es una labor que hay que hacer. Tenemos que saber cuánto tenemos, para cuánto tiempo nos dura, qué compromisos tenemos, y es una cosa que se podría resolver fácilmente con un desarrollo sencillo como este. ¿Qué avances tenemos por este lado bancario en este tipo de implementaciones? Asobancaria recientemente sacó unos archivos que son estándar para todos los bancos, y eso va a resolver el problema, porque uno se metía, listo, vamos a hacer la implementación, pero Banco A tiene esta estructura de archivo, Banco B tiene esta estructura de archivo y Banco C tiene otra estructura de archivo. Eso ya estaba resuelto a través de unos archivos SWIFT, pero son costosos. Entonces, Asobancaria, en el caso de Colombia, dijo, vamos a tener un archivo único y todos los bancos lo van a tener que reportar. Entonces, es crear este tipo de desarrollo que va a automatizar labores y que nos va a liberar tiempo para tomar decisiones, y va a mejorar esos procesos de decisión donde nosotros, por nuestra configuración natural, no podemos tomar. ¿En dónde más he visto este tipo de desarrollos? En el tema de inventarios. ¿Cómo hacemos para que esto sea exitoso? Ahora acá eliminemos inventario y pongamos proveedor y clientes. ¿Qué información creen ustedes que se debería compartir entre proveedores y clientes? Así es. Así es, y ese es un desarrollo relativamente sencillo que ya está inventado. La abreviatura es BMI, Vendor Management Inventory, y lo que hace básicamente es conectar en una interfaz. Yo como proveedor, ¿qué necesito saber? ¿Cuál es su nivel de inventario? Y usted como cliente, ¿qué necesita saber? ¿Cuál es la fecha en que me va a entregar lo otro?
Eso libera capital de trabajo en las dos compañías. Eso es una eficiencia importante y es un desarrollo bastante… Así es. Así es. Bueno, y acá llegamos a lo más básico que todos conocemos, que son las simples visualizaciones y tableros de control, que lo que les mencioné ahorita, por ejemplo, el tema de actualización de saldos de bancos, pues finalmente se podrá sintetizar en un tablero de control bonito y asequible desde el celular, desde una página web o simplemente eso. Estos son como desarrollos bastante sencillos que le permitirían a uno tener victorias en el corto plazo y en cualquier tipo de organización. Ahora vamos a mirar también qué desarrollos podrían ser comunes a nosotros por el lado de la analítica predictiva. Entonces, ¿qué es analítica predictiva? Acuérdense que esta primera me respondió a una pregunta de qué pasó. La analítica predictiva pues simplemente me va a responder la pregunta de qué va a pasar. Sobre eso hay un debate y es qué tan afinadas pueden ser las predicciones. Pues finalmente va a depender de la construcción del modelo y de la predictibilidad que tenga el fenómeno que yo estoy trabajando. Pues si yo estoy haciendo un modelo de predicción de divisas, pues posiblemente me voy a apelar. Yo hoy no conozco uno que funcione y si lo conociéramos, pues seguramente que muchos no estaríamos acá. ¿En qué son buenos? En definir la probabilidad de default en un plazo X. Y es lo que utilizan pues los bancos y todo, pero ahora nos tenemos que meter en construcciones de modelos diferentes. Lo que mencionaba, por ejemplo, el profesor ahorita de cómo aseguramos la cartera de los influencers. Ese es un reto analítico que tenemos. En nuestro caso particular en la compañía, ¿qué reto tenemos? Una de las filiales del grupo tiene presencia como en 900 municipios de Colombia, pero da la casualidad que son los municipios más alejados, los municipios con mayores afectaciones por narcotráfico, por conflicto, por minería ilegal y una cantidad de cosas. Es una cartera no asegurable. ¿Qué hicimos nosotros? Estamos trabajando un modelo de predicción de pérdidas y tenemos que saber que estamos dispuestos a perder un porcentaje. ¿Cuál? El que determine el modelo. El modelo tiene que estar lo suficientemente fino. ¿Tendrá esto que ver con los temas contables? Totalmente sí. Hay una… nunca he manejado pues el tema de NIF tampoco, soy contador, pero bastante raro porque nunca he ejercido como de manera directa, pero hay una NIF que te obliga a calcular el tema de provisión de cartera o de cálculo de pérdida estimada, deterioro de inventarios, deterioro de cartera, finalmente es formas de hacer información. Y si volvemos al objetivo de la contabilidad, que es suministrar información para la toma de decisiones, es cómo hacemos esto, no solamente para cumplir una norma, sino cómo lo hacemos para que funcione en la toma de decisiones, cómo libero capital de trabajo a través de esos cálculos y determinaciones que estoy haciendo. Proyección de estados financieros, básico, lo tenemos que hacer, pero ¿cómo hacemos el plus? Lo hacemos por unidad de negocio, lo hacemos por productos que más agregan valor, ¿cómo nos metemos con fuentes diversas de información? Detección de anomalías, totalmente válido para temas de inventario, para temas de cartera, para detección de fraudes en los temas de auditoría. El tema de estacionalidad de ingresos se vuelve importante, lo podemos cuantificar de formas muy sencillas. Eficiencia y reducción de costos en el recaudo de impuestos, los ejemplos que ponía ahorita de los desarrollos que ha hecho el gobierno por acercarse a los contribuyentes y por mejorar los temas de eficiencia en el tema de recaudo, avances que me parece que tenemos que aplaudir y reconocer. Eso nos sirve para el tema de política pública. Acá en serie de tiempo y volviendo otra vez como al contexto de organización,
En nuestro caso, por ejemplo, tenemos que estar comprando un commodity que está expuesto a los precios de mercado por ser derivado del petróleo. Podemos hacer un modelo que nos permita predecir los precios, podemos y lo hemos hecho y funciona relativamente bien. ¿A dónde nos lleva eso? A lograr unas optimizaciones importantes en el tema de capital de trabajo. En el contexto de hoy, hoy el Banco de la República subió nuevamente las tasas, la tasa de intervención quedó en el 10%, a una compañía grande AAA en Colombia hoy le están prestando más o menos al 15%. Si al gobierno le están prestando al 13%, a cómo le están prestando a las empresas y a las personas. Entonces, cada punto que nosotros logremos conseguir en esas optimizaciones de capital de trabajo le pega a la rentabilidad de la organización y nos permite generar unas externalidades sociales positivas. Otro tema que me parece importante y que tenemos que empezar a abordar es la valoración de activos biológicos. Nosotros hoy estamos metidos en un cultivo de rendimiento tardío, se llama FIC, es una planta como la del ágave. El ágave, si saben para qué sirve, con ese se hace el tequila. En nuestro caso se extrae la fibra para hacer sacos de café, el saco tradicional, 3 rayas de café. Ese cultivo es como de 600 hectáreas y eso se demora 5 años en empezar a ser productivo y alcanza el punto de equilibrio como en el año 7. ¿Qué retos tenemos? 1, desde la valoración del cultivo. 2, desde los lados del costeo. Son retos grandes. ¿Cómo podemos empezar a involucrar este tipo de herramientas? ¿Será que yo no puedo mandar un dron a que le tome fotos a todo el cultivo y según el ancho de las hojas y demás me determine las productividades? Eso se puede. ¿Y qué se puede hacer en temas de valoración? No sé, técnicas que involucren inteligencia artificial para los costos. Acá traje un video súper corto. No es exactamente el que quería encontrar. El que quería encontrar es algo que están haciendo muchos nuestros agricultores de Oriente y es que en el tema de flores, las flores se determinan por calidad, según los tallos y según una cantidad de variables. Hay unas personas o había unas personas que determinaban la calidad de las flores, estaba esta caja y a esta caja. Eso se puede lograr fácilmente con visión artificial. ¿Por qué? Porque son agricultura de precisión y reconocer patrones en el tema de agricultura. Yo he visto varios trabajos de grado acá implicados como en la gestión del costo de calidad. ¿Cómo puedo asegurar el costo de calidad? Con un simple desarrollo de estos. El video que les quería mostrar es un desarrollo demasiado sencillo. Desafortunadamente en internet no encontré sino este. Ahorita lo buscamos en YouTube. Pero bueno, el mensaje y finalmente pues lo que les quería mostrar era el tema de las flores, de cómo a través de reconocimiento de patrones eso se puede aplicar. ¿Dónde más funciona? ¿En qué más somos fuertes nosotros? En el tema de banano. En banano también funcionan ese tipo de desarrollos. Pues fue en cualquier cosa. Y analítica prescriptiva, ya sabemos, esta se responde qué pasó, qué va a pasar, qué campo abordará la analítica prescriptiva. Si yo ya sé qué pasó, puedo saber más o menos qué va a pasar, si lo que va a pasar es bueno o es malo. Entonces esta se responde, la pregunta es, ¿yo qué debo hacer para que ocurra lo que yo quiero o necesito que ocurra? Entonces, por ejemplo, yo ya sé que las ventas están caídas. ¿Qué voy a hacer o cuáles son los escenarios posibles para que esa condición o esa situación cambie? Ejemplos que podamos hacer ahí.
uno que hacemos mucho en clase es simulación de Monte Carlo, y que es una cosa relativamente muy sencilla, que lo podemos hacer en Excel o en cualquier herramienta. Hay otras herramientas más sofisticadas, pero simplemente que me permite ver toda la cantidad o la combinación de escenarios posibles que pueden ocurrir. Puedo hacer optimizaciones tributarias, eso es una forma de analítica prescriptiva, que el gobierno diga qué desarrollo voy a hacer para aumentar el recaudo de impuestos en las personas naturales el 40%, y lo vienen haciendo. ¿Qué más es importante acá? Este tema de clusterización, eso podría ser importante. Yo cómo organizo mi información de modo que pueda tomar decisiones de una mejor manera. El ejercicio que vemos ahorita en la gráfica de la curva, pues previamente tuvo un ejercicio de clusterización, de cómo vamos a segmentar y a separar los clientes y las unidades de negocio para llegarles con un modelo de atención distinta. Esa es la parte bonita del trabajo, ¿cierto? Donde tomamos las decisiones, tomamos conclusiones, hacemos unos modelos bacanos, impactantes, y que todo el mundo queda descrestado. Pero ahí hay un tema de trabajo sucio y de los problemas que les mencionaba ahorita que tienen las organizaciones, particularmente en Colombia, y es con el manejo de información. ¿Qué problemas se desprenden de ahí? Básicamente 4. Captura de la información. Uno se encuentra con empresas o que no tienen ningún tipo de dato, otros que capturan absolutamente todo, pero nadie sabe para qué sirve cada cosa. Entonces, ¿cómo organizar esos modelos y esos esquemas de captura de información de manera que sean costo eficientes? Nosotros en algún momento tuvimos la discusión de tener reporte de tiempos en la fábrica, que cada persona reportara cuánto se demora haciendo cada cosa. ¿Cuál fue la conclusión? Era muy costoso. En ese momento nos implicaba vincular como 35 personas adicionales para hacer un tema de reporte de tiempos. ¿Cuál fue la decisión? No lo vamos a hacer, lo vamos a reemplazar por estudios de ingeniería con cierta periodicidad. Eso puede ser una decisión, saber qué información capturo y qué información vale la pena tener y cuál podría reemplazar, porque todo tiene finalmente un costo. Retos de ETL, esto quiere decir extracción, transformación y carga de la información. ¿Y por qué se vuelve un reto? Porque cada persona en la organización es un micromundo. Entonces usted va donde el computador de Pepito Pérez maneja perfectamente el proceso, tiene toda la información, pero maneja todo en las hojas de Excel que solamente él entiende. Entonces, ¿cómo empezamos a vincular y a integrar todas esas herramientas de información? ¿A través de qué? De la estandarización, automatización de procesos y meterle gobernanza de datos. ¿Qué es gobernanza de datos? Decir, ¿cómo vamos a manejar los datos en cada organización? Reflexión final. ¿Para qué nos sirve todo esto? Pues lograr como estas relaciones entre la analítica y la contaduría, que espero que la lectura que ustedes tienen sea la misma que yo tengo, y es que son dos disciplinas que están altamente relacionadas y que de pronto no lo hemos hecho visible de tiempo atrás, pero que implícitamente siempre lo han estado. ¿Cuáles son los objetivos que pretendemos lograr con esto? Reducir costos, aumentar eficiencias, generar o aumentar rentabilidades y generar externalidades sociales y ambientales positivas. ¿En términos de qué? De mayor generación de empleo, de métodos de producción más limpia que se pueden lograr y de una cantidad de cosas adicionales que impactan a las organizaciones. Y finalmente, una pregunta, porque ya no me queda más tiempo, que tenemos que empezar a dar un debate sobre las cuestiones éticas en el manejo de la información. Y hoy es un campo que está bastante desregulado, y de pronto en Europa hemos visto avances importantes en esos temas de regulación, pero cada uno de nosotros está todo el tiempo reportando datos a corporaciones, multinacionales y demás de manera gratuita. Cada vez que entramos a WhatsApp, cada vez que posteamos algo en Facebook, en cualquier otra red social, estamos regalando nuestra información y el oro del siglo XXI a las corporaciones para que hagan negocios. Entonces se viene un debate ético con base a todos estos temas.
reflexiones ya ultra finales. Esto se trata de un medio y no un fin. Lo mismo del ejemplo que plantea ahorita de la electricidad y el carbón, es un medio para mejorar el trabajo, es un medio para generar mayor valor a las organizaciones, pero no es un fin en sí mismo. Podemos impactar positivamente a la sociedad y al ambiente si nos metemos en estos campos, y la interdisciplinariedad de la que todo el tiempo hemos hablado ahora es más latente que nunca. Tenemos que estar en la capacidad de sentarnos a hablar con el desarrollador de software, con el que hace análisis de sentimientos, tenemos que meternos en el tema de programación. Nosotros acá en la universidad estamos tratando de incorporarlo desde los cursos que existen y desde tratar de crear cursos selectivos nuevos que involucren esos temas. Y eso es todo, porque ya no tengo más tiempo. Muchas gracias por haber escuchado. Gracias, Carlos Daniel. Vamos a compartir contigo unas preguntas de nuestro público. Por aquí te dan las gracias por la presentación y te preguntan, ¿cómo ve la relación de sus estudios universitarios con estos contenidos que expone hoy? ¿Y qué te ha aportado la educación universitaria para procurar su actualización permanente? Bueno, entonces la primera pregunta es: ¿yo por qué terminé estudiando analítica? Si era contador, pues sí soy todavía, pero nunca he ejercido, pero he trabajado en costos y he trabajado en finanzas. Cuando yo salí de acá, empecé haciendo la práctica que les conté. En ese momento me tocaba contabilizar facturas, proceso que afortunadamente hemos logrado automatizar un poco. De ahí me pasé para costos. En la compañía donde yo trabajo manejamos más de 2.500 referencias distintas, y hay unas ingenierías de producto a partir de eso, y el análisis financiero que se desprende de eso es bastante pesado. Entonces llegué a la conclusión en ese momento que necesitaba ser fuerte en el manejo de los datos, pues, o que hacía una lectura buena de los datos que había en ese momento, pero no tenía sino una herramienta que era Excel. Entonces, moliendo datos en Excel. Excel se empieza a tostar como por allá después del registro número 600.000. Ya de ahí para arriba es muy valioso, es la única herramienta que todo el mundo te entiende, y finalmente si vos trabajas en una herramienta sofisticada te va a tocar exportar el resultado a Excel para poderlo compartir con tu público. Eso no va a cambiar y no va a desaparecer, pero necesitas herramientas más potentes para hacer trabajos potentes. Entonces uno tiene o el martillo si va a pegar un clavo en la pared, o necesita una retroexcavadora si va a hacer un trabajo distinto. Entonces me di cuenta que necesitaba entrar a ese mundo del análisis de datos para poder tener éxito en ese momento, que era el tema del trabajo de costos, y después me ha servido en otros roles también. Muy bien. Por aquí hay otra pregunta, dice, dado los avances en herramientas como blockchain o la misma inteligencia artificial, ¿cuáles áreas de la contabilidad serán las que más se deban transformar? Yo creo que todas las áreas se van a transformar, y que la profesión como nosotros la conocemos, pues desde el ejercicio profesional en la calle, va a ser totalmente distinta. Nos vamos a tener que enfocar en actividades que realmente le agreguen valor a la organización. Hay un contexto legalista por el país en el que vivimos, por las entidades que nos regulan y nos vigilan, pero tenemos que aprovechar la oportunidad que tenemos para transformar nuestro conocimiento y dejar el miedo a que nuestra actividad va a desaparecer. No va a desaparecer, se va a transformar. ¿Qué sería de la vida de las personas que dejaron de cargar carbón para operar centrales de vapor con ese tránsito a las centrales eléctricas? Seguramente que la vida se transformó, y para bien. Muy bien, y por aquí hay una última pregunta, dice, con la inflación cada vez más creciente, ¿crees que volveremos a los ajustes por inflación? Ojalá no. Si uno atiende a la ortodoxia económica pues, a la ortodoxia económica que ha mantenido el país en los últimos años, pensaría que no deberían volver. Bueno, Carlos Daniel, de una manera muy personal, y yo creo que es el sentir de todos los que fuimos tus profesores, nos sentimos muy orgullosos de verte hoy compartiendo escenario con todos nuestros ponentes, y queremos darte un detalle, el agradecimiento por estar aquí compartiendo toda tu experiencia con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación, por el tiempo para escuchar.